Que el Señor les bendiga, Iglesia Renacimiento Cristiano. Bienvenidos nuevamente a este lugar. Pues dándole gracias a Dios por este día tan glorioso, tan maravilloso que podemos recordar con mucha gratitud, con mucho agradecimiento hacia el Señor por lo que Él estuvo dispuesto a hacer, por lo que Él hizo por la humanidad, por lo que Él hizo por nosotros, porque no solamente lo hizo por nosotros, sino que lo hizo por todos para que pudiéramos llegar a experimentar el gozo de la salvación. Gloria a Jesús. Así que le voy a invitar a abrir la palabra del Señor así como está de pie. A Lucas capítulo 19. Verso 28 al 40, solamente del 28 al 40. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me indica con un amén. Lucas capítulo 19, del 28 al 40. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. A su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío. En esta hora, Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Padre, dándote honra y dándote gloria por lo bueno que tú has sido, Dios mío. Padre, gracias, 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 Dios mío, porque en un día como hoy, Padre de la gloria, Padre santo, oh Rey de gloria, aquel día, Padre glorioso, que Jesús hizo la entrada, Dios mío, a Jerusalén, Padre de la gloria, para dar ese inicio, Dios mío, dar inicio a todos los acontecimientos, bendito Rey, que traería la salvación a tu pueblo, bendito Dios, aleluya. Padre, gracias, Dios mío, gracias, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios mío, a recordar con agradecimiento estos acontecimientos, bendito Dios, Padre, a recordar, Padre, que ahí se pagó una deuda, Padre, que nosotros nunca jamás podríamos haber pagado, Dios de la gloria, pero ahí, mi Dios, aleluya, tu Hijo amado, aleluya, Cristo el Señor, aleluya, estuvo dispuesto a pagar ese precio, Padre, gracias, Dios mío, gracias, Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre, bendito Dios. Ayúdame en esta hora, Padre, a poder, Dios de la gloria, expresar el mensaje de tu palabra, Dios mío, Padre, con unción y poder del Espíritu Santo, Dios mío, porque yo no dependo de mi sabiduría, Señor, sino de lo que tú pongas en mi mente y en mi corazón, Señor. Obra, Dios mío, a través del Espíritu Santo, Dios, y trae bendición a la vida de tu pueblo. Prepara el entendimiento, Dios mío, y el corazón, Dios de la gloria, que puedan recibir la palabra, Señor, porque es palabra tuya. Es palabra tuya, Dios mío. Glorifícate, Señor. Glorifícate de una manera poderosa, Dios mío, en esta hora, Padre. Recibe toda la honra y toda la gloria, Padre, y toda la alabanza. Bendito Dios, aleluya. Gracias, 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 bendito Rey, aleluya, santo.
Maravilloso Dios. Puede tomar su lugar, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios, y glorificamos tu nombre. Bendito Rey de Gloria. La entrada triunfal a Jerusalén, gloria a Dios. O la entrada triunfal es el tema para recordar en este día, para hacer memoria de todo lo que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo por toda la humanidad. No lo hizo solamente por lo que hoy se llama iglesia, lo hizo por toda la humanidad, para darles una oportunidad igual a toda la humanidad de poder experimentar el gozo de la salvación. Gloria a Jesús. Pero en este día, solamente los que somos agradecidos, los que hemos reconocido el favor y la misericordia de Dios en nuestra vida, hacemos memoria de todos los acontecimientos que se llevaron a cabo. Hoy inicia una semana que se llama la Semana Santa, pero nosotros le llamamos la Semana de la Pascua, la semana de donde comienza con la entrada triunfal y va llevando ciertos acontecimientos durante todos los días de la semana. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en la entrada triunfal a Jerusalén. Y nosotros podemos entender que hoy en este día podemos celebrarlo gracias a la misericordia de Dios. Pero en este día, bueno, no en este día, sino en aquel tiempo cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, nosotros entendemos por la palabra que fue la última vez que nuestro Señor Jesucristo entró por aquella puerta hacia Jerusalén. Gloria a Dios, pero vamos a entrar en los versículos. No voy a estar explicando todos los versículos porque son muchos versículos, pero quiero hacer solamente un resumen de los acontecimientos que se llevaron ahí. La palabra comienza hablando, dice, después de haber Jesús sostenido una charla con Zaqueo y con algunos de los que estaban ahí presentes, incluyendo sus discípulos, empezó a hablarle por parábolas y dice que después, dice la palabra, después de haber hablado con ellos, después de haber tenido esta conversación con ellos, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Gloria a Dios. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y dice la palabra en el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Gloria a Jesús. Yo puedo ver aquí en todo esto, nosotros sabemos que se cumple una profecía escrita en Zacarías capítulo 9, verso 9. Pero podemos ver aquí que a través de esta profecía que había sido dada, que había sido en tiempos antiguos hecha aún antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo se estaba cumpliendo. Y podemos ver que por causa de haber sido una palabra dada por Jehová, podemos ver aquí que no hubo oposición en cuanto al mandato que Jesús le había dado a sus discípulos de ir a traer el pollino. Aquel pollino, dice que sus dueños solamente preguntaron, ¿por qué desatáis al pollino? Pero no hubo una oposición, no hubo una resistencia para que aquel pollino fuera llevado delante del Señor para ser usado por el Señor. Gloria a Jesús. Y dice en el verso 36, en el verso 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Gloria a Jesús. Parte de la profecía se estaba cumpliendo aquí. Porque dice, usted, acompáñame ahí a Zacarías un momentito, a Zacarías capítulo 9, para que usted lea la profecía que había sido hecha años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 9, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí podemos ver cuando Dios le profetiza al pueblo y le dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí vemos en Lucas cómo es la parte de esta profecía se empieza a cumplir en el verso 37. Dice que la grande multitud de los discípulos, gozándose, comenzaban a alabar a Dios, a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Estaban viendo cómo la profecía dada antes estaba cumpliéndose. Gloria a Jesús. Solamente que había un pequeño detalle, gloria a Dios, que más tarde podemos verlo. Podemos ver cómo el Israel de aquel tiempo, el pueblo de Dios, estaba esperando la entrada triunfal a Jerusalén, pero de un rey terrenal, de un rey que cumpliera sus expectativas, de un rey que los libertara como nación de la opresión de los romanos. Gloria a Jesús. Había opresión sobre el pueblo de Dios, no había libertad, estaban oprimidos, estaban siendo de alguna manera, no había esa libertad como nación. Entonces ellos estaban anhelando que la profecía de Zacarías 9 se llevara a cabo para que aquel rey viniera y los libertara como nación, hablando físicamente. Ellos esperaban un rey que viniera con la fuerza de un ejército, para que viniera y se levantara con violencia en contra de aquel pueblo que los mantenía en esa condición. Hablando como nación, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando como nación. Ellos querían que viniera un rey a traerles esa libertad. Ellos anhelaban esa libertad, gloria a Jesús. Y dice que la palabra aquí que entonces cuando ellos vieron a Jesús montado sobre aquel asno, sobre aquel pollino, hijo de asna, dice que empezaron a dar voces de alegría, voces de júbilo, como diciendo: la profecía se ha cumplido, el rey ha venido para libertarnos como nación, ha venido a levantarse en contra del pueblo romano, ha venido en contra de los romanos, de todos aquellos que están oprimiendo al pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos ven a Jesús entrando para cumplir aquella profecía, ellos se gozaron realmente, porque creyeron que Jesús venía como el rey, como aquel rey que viene con ejército en contra de aquellos que los estaban oprimiendo, que venía con una fuerza militar, que venía como todos los demás reyes. Todos los demás reyes enfrentaban batallas, peleaban por el pueblo físicamente con armas, venían y se levantaban en contra de los opresores y los libertaban. Entonces eso era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban anhelando que aquel rey que entrara a Jerusalén viniera realmente con esa idea que ellos tenían de poder libertarlos como nación. Gloria a Jesús. Pero dice que este rey venía como siervo. Gloria a Jesús. Más adelante podemos, ahorita lo voy quiero explicarle un poquito de esto, pero vemos cómo Jesús entró no como el rey que ellos esperaban. Este no venía con vestiduras reales, este no venía con la fuerza del ejército, este venía con sencillez, con humildad. El haber entrado Jesús montado en un asno, en un pollino, hablaba de la humildad en la que él venía. Él venía con una sencillez y con una humildad que no caracterizaba a los reyes de aquel tiempo como el rey que ellos estaban esperando realmente. No venía como los demás reyes, sino que venía como un rey con propósitos espirituales, y el pueblo no lo entendió. El pueblo no entendió esto. El pueblo no entendió que Jesús venía a ofrecer algo más que la libertad como nación. Él venía a ofrecer una libertad espiritual. Él venía a ofrecer una paz eterna, no la paz momentánea. Cristo venía con un propósito diferente que lo que el pueblo en aquel tiempo estaba realmente esperando. Amén. Pero Él hizo una entrada triunfal. Si nosotros ahora tenemos el entendimiento, gracias a la palabra y al Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo, Él estaba haciendo una entrada triunfal a Jerusalén porque Él venía
tan y tan dispuesto a dar la vida por aquel pueblo que estaba bajo presión. Y Jesús, yo me imagino, no lo dice la palabra, yo me pongo a imaginarme que Jesús, en vez de ver la condición como pueblo que estaban bajo la opresión de aquellos romanos, él vio más bien la condición espiritual que aquel pueblo tenía, la necesidad espiritual que aquel pueblo tenía. Por eso él venía dispuesto a dar su vida por aquel pueblo, y no solamente por el pueblo, pero por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Él veía más allá de lo que físicamente nosotros podemos ver o aquel pueblo podía ver. Gloria a Jesús. Dice que comenzaron a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. El verso 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y glorias en las alturas. Gloria a Jesús. Yo les voy a decir algo. Cuando este pueblo se dio cuenta que las intenciones de Jesús no eran las que ellos querían, o no cumplía las expectativas que ellos tenían de un rey terrenal, este mismo pueblo que aquí está gritándole, Hosana al que viene en el nombre del Señor, paz en las alturas y gloria a Dios, estaban glorificando a Dios, pero estas mismas personas, cuando se dieron cuenta que el propósito de Jesús era espiritual más que terrenal, ellos mismos después estaban gritando. En el capítulo 23, nosotros podemos ver, gloria a Jesús, gloria a Dios, en el capítulo 23, cuando Jesús es arrestado, ahí mismo ellos estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Los mismos que estaban ahí diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, después ellos mismos estaban gritando, crucifíquenle. En el capítulo 23, ahí está, cuando estos empiezan a gritar, gloria a Jesús, déjenme buscar el versículo, gloria a Dios, pero ahí está en el capítulo 23, gloria a Dios, cuando ellos empiezan a gritar que le crucificaran, crucifícanle, porque ellos eran realmente lo que ellos estaban buscando, no era ese reinado que Jesús venía a ofrecer. El reinado que Jesús venía a ofrecer no era un reinado terrenal, era un reinado espiritual. El reino de Cristo era un reino espiritual. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, empezaron a gritar, crucifícale, porque ellos no querían realmente, o yo lo voy a decir de esta manera, se sintieron decepcionados de que Jesús no enfrentara a los romanos con el ejército y con la fuerza. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Versículo 21. Gloria a Jesús. Dice en el verso 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ese mismo pueblo que vemos acá en el capítulo 19, gloria a Jesús, este mismo pueblo que ahora estaba dando voces de júbilo y voces de alegría porque su rey esperado, el rey que ellos estaban anhelando y deseando que llegara, había llegado, pero no traía las expectativas que ellos estaban esperando. No tenía los propósitos que ellos realmente estaban esperando. Ellos querían un rey que peleara con ejército, que viniera con violencia, que viniera a defenderlos, que viniera a hacer guerra. Y Jesús no era ese el propósito que él traía, porque el reinado de Cristo era espiritual, era celestial y no terrenal. Gloria a Jesús. Y dice en el verso 39, cuando estos empezaron a alzar las voces y a decir todo aquello, dándole gloria a Dios en las alturas y paz en el cielo, decían, entonces, dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿A qué se estamos refiriendo cuando habla de que si, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían? La profecía se iba a cumplir de todas maneras. La profecía se iba a cumplir. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vimos en Zacarías, dice que da voces de júbilo, da voces de alegría. Entonces, si realmente los discípulos se hubieran mantenido callados, Dios de alguna manera la profecía se iba a llevar a cabo. Por eso es que le dice,
Si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces las piedras serían las que se iban a levantar gozándose por la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver algo. Por eso le dije, no voy a entrar en la explicación de todos los versículos porque es muchos versículos, pero quiero hacer un resumen de lo que es la entrada triunfal. Podemos ver que este rey que estaba entrando a Jerusalén no venía con fuerza terrenal, eso ya lo hemos explicado, sino que el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo traería paz, traería gozo, traía paz, y no una paz temporal, sino una paz eterna. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de este mundo, estamos hablando del reinado celestial de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de un reinado espiritual, de un reinado espiritual. La gente ahorita clama por paz y clama por esto y clama por aquello, pero para que pueda haber realmente esa paz, experimentar esa paz y experimentar ese gozo, tienes que entrar al reino espiritual de Cristo. ¿De qué manera? Reconociéndolo como tu Salvador. Amén. Reconociéndolo como tu Salvador. Gracias, Señor. En esta entrada triunfal, montado en un asno, mira, este rey no entró como cualquier otro rey hubiera entrado. Tal vez otro rey hubiera entrado en un carruaje, tal vez hubieran entrado en un corcel, o en lo que se usaba en aquellos tiempos que los reyes usaban para conducirse de un lugar a otro. Tal vez esa hubiera sido la entrada de otro tipo de rey. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de ir montado en aquel asno y hacer la entrada triunfal a Jerusalén, nos enseñó humildad. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que agarrar el ejemplo. Mira, es que en toda la vida, en todo lo que la palabra registra, que fue la vida de Jesús, en todo Jesús nos da ejemplo. En todas, desde que comenzó su ministerio hasta el final de lo que Él estuvo aquí, aún después de la resurrección, todo ha sido un ejemplo para la vida del creyente. Aquí podemos ver que Jesús nos enseña humildad. Si nosotros vamos a Filipenses, lo voy a mover un poquito ahí, a Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8. Mira de qué manera Cristo nos dio ejemplo de humildad. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Qué sentir debe haber en nosotros como iglesia siguiendo el ejemplo del Maestro? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él Dios, dejó su trono de gloria, dejó toda su majestad, dejó todos sus atributos divinos para venir a tomar forma de siervo y poder estar en la condición de hombre y humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. ¿Por qué? Por nosotros, por el pueblo que estaría dispuesto a reconocer y a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta entrada triunfal a Jerusalén es el inicio de lo que Él estaba dispuesto a hacer. Él estaba dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Al entrar así con esa humildad y esa sencillez, Él estaba dispuesto, estaba diciendo que estaba dispuesto a ir a morir a la cruz por toda la humanidad. Ese es el gran ejemplo que nosotros podemos tomar como cristianos. La humildad, la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Podemos ver, como le dije, que esta misma multitud que estaba gritando ahora, crucifícale, crucifícale. Porque se dieron cuenta que Jesús no era el rey que ellos querían, que cumpliera sus expectativas. Ellos querían un rey terrenal, y el que estaba ahí a punto de entrar a Jerusalén, o haciendo su entrada a Jerusalén, era un rey espiritual. No era un rey terrenal, era un rey espiritual. Gloria a Jesús.
Hoy muchos podemos hablarlo, y esto se conectó un poquito con lo de la escuela dominical. Por eso en la escuela dominical yo les decía que el fin de la cautividad del pueblo de Dios se puede comparar con el fin de la cautividad en el tiempo de ahora. Esto que estaba haciendo Jesús era precisamente eso, libertarnos de toda la cautividad del pecado. Estaba dando inicio a la libertad espiritual de lo que es, lo que fue y lo que es pueblo de Dios. Esto no se ha terminado todavía. Nuestro Señor Jesús sigue ofreciendo esa libertad. Todavía está esa libertad para aquel que quiera recibirla. Gloria a Jesús. Hay, tal vez ahorita, como decíamos, tal vez hay muchos países que dicen, no, usted sabe que hay países bajo presión de gobierno, que se han hecho que lo que el gobierno dice, y no importa que el pueblo se muera de hambre, porque es la realidad, lo estamos viendo. Amén. Lo estamos viendo por allá por Venezuela, lo estamos viendo por Cuba. Hay lugares donde los países están bajo presión de gobierno, pero hay otros países que están experimentando la libertad, que hay una independencia, hay una libertad, hablando de una libertad como nación. Pero ¿qué espiritualmente? ¿Qué está sucediendo espiritualmente con los países? Aquel pueblo estaba siendo oprimido por los romanos de aquel tiempo, pero espiritualmente también estaban encadenados al pecado. Estaban siendo esclavos todavía de la ley, estaban todavía siendo esclavos de sus propios deseos. Entonces Cristo venía realmente a ofrecer esa libertad espiritual, y ellos no lo entendieron. No entendieron lo que Cristo quería venir a darles. Al igual que hoy en este tiempo, mucha gente sigue sin entender la oportunidad que todavía está presente. Amén. Hay una oportunidad todavía de poder experimentar esa libertad espiritual y poder servirle al Señor con esa libertad. Con esa libertad. Pero lo voy a decir, y tristemente, muchas iglesias, aunque dicen que son libres, están viviendo esa libertad y la han convertido en libertinaje. Se ha convertido en un libertinaje. La libertad que Cristo nos está ofreciendo a través de la palabra, como podemos verlo en la palabra, todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, todo lo que la palabra nos narra a través de los acontecimientos de esta semana, era para darnos esa libertad. Dice la palabra que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero muchas iglesias que proclaman esa libertad siguen siendo esclavas del pecado. Mira, yo le voy a decir algo. En este tiempo, en este día, precisamente hoy en este día, muchas iglesias, cristianas y no cristianas, no están celebrando la entrada triunfal a Jerusalén. Están celebrando el Día de Ramos o el Día de Palmas. Oye, la palma no fue la que te dio la libertad, los ramos no fueron los que te dieron la libertad. Eso solamente fue una expresión de gozo y de alegría. No son las ramas de palmas, no son los ramos lo que te están dando esa libertad espiritual, lo que te están ofreciendo esa libertad. Pero muchas iglesias yo pude ver anuncios por ahí que decía, ven con nosotros a celebrar el Día de Ramos. Ay, no fue el Día de Ramos. Fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo es que están celebrando el Día de Ramos? ¿Por qué le ponen el Día de Ramos? Los ramos no fueron los que entraron a Jerusalén a ofrecerse en sacrificio por toda la humanidad. Fue nuestro Señor Jesucristo. Es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Gloria a Jesús. Entonces Cristo vino a dar libertad y salvación. Esto es lo que nosotros hoy celebramos. La libertad y la salvación. Aleluya. Que nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer. Y esta entrada triunfal fue el primer acontecimiento de todos los que sucederían después hasta la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de toda esta semana que se celebra todos estos acontecimientos espirituales, podemos decir que al final de esta semana, cuando se celebre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos celebrar la victoria. Amén. Ahí Amén. Podemos celebrar la victoria. Gloria a Jesús. Ahí podemos decir realmente somos libres en Cristo. Tenemos libertad y tenemos salvación en Cristo. Gloria a Jesús. Así que hoy no celebramos Palmas o Día de Ramos. Estamos celebrando la entrada triunfal de
nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Estamos celebrando el inicio del cumplimiento de la profecía hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios, una libertad espiritual. La entrada de nuestro Rey y Salvador, el cumplimiento profético de Zacarías 9:9, gloria a Jesús. Nuestro Rey se manifestó justo, dice la palabra en Zacarías 9:9, justo, humilde y salvador. Ese era el Rey que venía a ofrecer su vida por toda la humanidad. Ese es el Rey al que nosotros servimos hoy en día. Este es el Rey que estaba entrando a la ciudad de Jerusalén en este día. Hablando de la palabra, en el día que está registrado en la palabra. Entonces, pues yo creo que debemos de tener agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Por todo lo que el Señor ha hecho desde el principio, desde su nacimiento. Tenemos que estar agradecidos por Cristo haberse prestado a venir a tomar forma de siervo, a presentarse humilde, a presentarse manso, a presentarse obediente, a presentarse y estar dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos experimentar esta libertad espiritual. Gloria a Jesús. Que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel en aquel tiempo no lo quiso reconocer. El pueblo de Dios no lo quiso reconocer y por eso mismo gritaban: crucifícale, crucifícale. Y le voy a decir algo. A causa de eso, de que el pueblo de Dios no lo quiso reconocer como el Salvador que venía a ofrecerles la libertad espiritual, usted y yo estamos incluidos hoy por misericordia. Amén. Dentro Aleluya. de lo que se llama Poderoso. pueblo. Porque Dios había enviado a su Hijo a morir por el pueblo de Dios. Pero al ver el rechazo, él ya sabía el rechazo que iba a haber en el pueblo de Dios hacia Jesús. Y por eso fue que nosotros fuimos incluidos. Dice la palabra que las ramas originales fueron desgajadas del buen olivo, para que usted y yo, que somos ramas silvestres, fuéramos injertados ahí. Dice, pero no te jactes. No digas, Israel fue quitado y yo fui puesto. O sea, no somos más que el pueblo de Israel, ni somos menos que el pueblo de Amén. Israel. Aleluya. Somos hijos de Dios, al igual por la misericordia y la gracia que nuestro Señor Jesucristo manifestó al estar dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Gracias. Así que lo voy a invitar que se ponga de pie. Era una pequeña reflexión solamente, que nosotros recordemos que Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para que usted y yo viviéramos y experimentáramos esa libertad espiritual. Gloria a Jesús. Así como estamos de pie, pues lo voy a invitar a que incline su rostro. Yo solamente le quiero decir, hagamos reflexión. Durante toda esta semana empiezan ciertos acontecimientos en lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo.